Sobre la obra de Russell Bru, un estudio sobre su producción visual, estrategias y trayectoria. Es paz, el ahora y aquí en 2014. Es buena memoria y tengo 91 años. Russell Bru. Cito el texto anterior porque creo que es muy preciso para la descripción de lo que fue la obra y la trayectoria de Russell Bru con respecto a su producción visual. Creo que esto ayuda mucho al entendimiento general sobre la importancia que le da a la memoria eh, y cómo resiste con ella finalmente el artista. Roser Bru es una destacada artista visual chileno-española, nacida el 15 de febrero de 1923 en Barcelona, España. En 1939 viajó a Chile a bordo del barco Winnipeg, escapando de la dictadura franquista con su familia. Ese mismo año ingresó a la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile en Santiago para realizar estudios libres de acuarela, de dibujo, de pintura y de mural, de la cual fue alumna hasta 1942. En 1947 se hizo miembro del grupo de estudiantes plásticos junto a otros artistas como José Balmes, Gracia Barrios y Guillermo Núñez. Y a partir de la década de 1950 alrededor comenzó a participar en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas, obteniendo muchas importantes distinciones tanto a nivel nacional como internacional, aquí en Latinoamérica y también en Europa. Dentro del modelo, página 7. Dentro del modelo de producción podemos encontrar 6 principales etapas que definen un poco el proceso de la obra de Russell Bru. En primer lugar encontramos la búsqueda de la problemática, es decir, esta búsqueda del concepto o la idea donde Bru está mayoritariamente ligada a un enfoque sociopolítico y de la figura de la mujer. En segundo lugar, se encuentra la recolección de material temático con respecto a la memoria del artista, a la memoria del país y a la memoria finalmente histórica que nos marca como personas. Generalmente Bru lo liga a la búsqueda dentro de la propia experiencia a través de los recuerdos que marcaron su memoria, como lo fueran fuertemente la presencia de dictaduras y de exilios en su vida y cómo ella finalmente resiste con sus obras a través de estas temáticas, primero en España y posteriormente en Chile. En tercer lugar encontramos la recolección de material de trabajo físico, como lo son los soportes y materiales principalmente ligados a las técnicas tradicionales que ocupa en su trabajo, como la pintura, el dibujo y el grabado. En cuarto lugar encontramos las pruebas gráficas y pictóricas y de composición a través de la planificación y armado compositivo, donde nos podemos dar cuenta que a pesar de la utilización del artista de estas mismas técnicas tradicionales, como lo son la pintura y el dibujo, también se movió por campos experimentales a partir de estas mismas técnicas. Siento que esto igual le permitió adentrarse a un campo visual que se adaptara mejor a lo que quería transmitir con su producción visual, con sus obras, además también de ir conformando este mismo lenguaje visual propio y tan característico de ella como artista. También utilizó técnicas como el grabado clásico, como la litografía sobre metal y la silografía sobre madera, pero también técnicas de grabado experimental y la utilización de fotografía. La utilización de fotografía se vio fuertemente marcada durante el periodo de dictaduras como una forma de resistir contra este deseo político de querer acabar con las identidades de los desaparecidos y que finalmente ella resistía a través de la imagen de un rostro, como diciendo que realmente habían personas detrás de esas desapariciones y habían vidas que estaban siendo muy afectadas. En quinto lugar se encuentra la producción con respecto a la elaboración de obras, que puede variar según las necesidades del momento que tenga el artista, donde ella puede
poner algo que crea pertinente o como también quitar algo que haya pensado. Principalmente este proceso, a pesar de la experimentación anterior, eh, también está muy ligada a la espontaneidad del momento. En sexto lugar, se encuentra la exposición que generalmente se hizo durante su vida en galerías de arte o museos y que sigue estando centrada generalmente en este tipo de lugares. Página 8. Dentro de los criterios transversales podemos ver que el artista se centra principalmente en la importancia que se le da a las cargas temáticas ligadas a la memoria. La memoria es un tema que trasciende a través de toda su producción de obras, independientemente al enfoque que le quiera dar, siempre está ligado a esta memoria que evoca el pasado. Lo que también, y eso hace que también trabaje con un estilo gráfico y pictórico a partir de citas de artistas. Y lenguaje también, y hace que utilice este lenguaje nuevo como con tintes experimentales que chocaban con las tendencias que se consideraban como arte en la época. Esto también va marcando sus distintos estilos. Página 9. Dentro de las experiencias previas del artista, nos podemos dar cuenta que estuvo marcada por experiencias de exilio. Primero, cuando dejó España franquista y llegó a Chile a bordo del barco Winnipeg, y posteriormente los exilios de su familia y la dictadura acá en Chile durante en 1973. Y otra como de las experiencias previas o antecedentes que son importantes tener a la hora de mirar la obra y de estudiar la obra de Roser Bru es su posición como mujer dentro de los contextos sociales y políticos en crisis. Página 10. Bueno, dentro de las tendencias principales se encuentran sus obras, se podrían separar en 3 etapas. La primera, centrada en un informalismo abstracto aproximadamente de 1960 a 1973. Un segundo periodo que estuvo mucho más marcado por reflejar conflictos políticos y sociales como crítica, por el mismo hecho de que Chile estaba pasando por el periodo de dictadura. Y a fines de la década de 1980 comenzó a incorporar nuevas temáticas y nuevas técnicas donde tomó mucha más fuerza también la figura de la mujer en resistencia. Página 11. Dentro de las intenciones artístico-visuales encontramos una producción artística desde el recuerdo que representa su persona. El artista generalmente intenta, y yo creo que en la mayoría de sus obras, es generar esta crítica a través de la creación de visualidad de sus mismas obras, donde no puede separar lo figurativo o lo visual que está creando con lo temático. Entonces, también la utilización de técnicas está vista como modelos representativos y emocionales, en contra de muchos temas como lo son también el exilio y el olvido. La artista toma muchas referencias, como por ejemplo Goya, que fue un referente muy importante para Roser Bru en un principio de su carrera artística, pero también toma otras figuras como lo fueron Kafka, Miguel Hernández, Virginia Woolf, y especialmente Virginia Woolf, de quien rescata su rebeldía y su compromiso con la causa de las mujeres. Esto es muy importante porque aquí es donde se empieza a hablar como de las referencias, es como que ella hiciera citas de citas para crear intertextualidad en sus obras con tiempos pasados en los cuales se estaba en crisis, a través de las obras de otros artistas, citados como por ella. Página 13. Dentro de la actitud artística
Roser-Bru ve la obra como una herramienta de crítica y de resistencia, a través, por ejemplo, de la representación de esta visión sobre el estado político de Chile durante el periodo de dictadura. También podríamos definir sus obras como obras con doble resistencia. En primer lugar, hacia el contexto político de la dictadura, de dictaduras, y en segundo lugar, en contra de la tradición pictórica de la época. Para Bru, siempre, y lo dijo en varias de sus entrevistas, lo imprescindible de la obra siempre ver sobre lo accesorio. Esto quiere decir que no va a poner o no iba a poner un elemento porque se viera, no sé, lindo en su obra, si no era, si, por ejemplo, si podía llegar a quitar la atención de lo que había tratado de crear con la discursividad visual en su obra. Entonces, está un poco ligado a eso. Y finalmente podemos ver también este entrelazado como imprescindible que generaba también en su obra, entre su obra y su trabajo. Página 14. Dentro de los lenguajes visuales podemos encontrar tres principales lenguajes visuales que utilizó el artista, que fueron la pintura, el grabado y el dibujo, que sin embargo, por ejemplo, después también mezcló pintura con fotografía, o dibujo con fotografía, o dibujo con pintura. Dentro de las estrategias visuales, a pesar de que existe un reconocimiento de lo figurativo en sus obras, existe una alteración de lo formal. Esto quiere decir que trabaja alterando estas mismas técnicas tradicionales a través de la experimentación, por ejemplo, con la creación de texturas, la borradura, la tachadura, que consiste en una gráfica sobrepuesta a la pintura, el cubrimiento, que consiste en la exhumación y luego el volver a enterrar con tinta o pintura estos mismos surcos, la inclusión de signos como cintas negras, algunos colores de la bandera española y chilena y fotografías. Y también textos escritos. Siguiente página. Bueno, aquí hay un ejemplo de una de las obras de Roser-Bru fragmentada, donde se pueden ver distintos detalles de la obra, por ejemplo, la utilización de texto dentro de su pintura, esto que está como oculto, técnicas como la borradura, la tachadura, la exhumación de la pintura y también la creación de este ambiente total de dualidad entre la vida y la muerte, entre lo oculto y lo que se muestra, ¿no?, dentro de un periodo. Y arriba podemos ver la utilización de una foto. Siguiente página. Dentro de los temas principales que utiliza Roser-Bru son variaciones temáticas bajo un mismo eje de producción, que es la memoria. Temas como la muerte, la pérdida, la memoria y la constante entre el pasado y el presente, donde la biografía personal, el interés por la historia sociopolítica y de arte y los procesos políticos sociales en España y de la mujer como corporalidades heridas son temas que siempre están presentes. Dentro del campo visual podemos ver que se mueve dentro de Chile y de España, dentro de esta visualidad que genera a partir de la crítica de lo social que estaba ocurriendo en la época. Dentro de las referencias que utiliza, dentro del contexto de producción y circulación, nos encontramos con su trabajo en taller, en galerías y en museos, la circulación de sus obras en galerías y museos de arte nacionales e internacionales, bajo un trabajo expositivo individual como también grupal. Dentro de los factores de factibilidad, finalmente, encontramos su trabajo individual en taller, a pesar de que tenía familia y trabajaba como profesora práctica en la universidad.
católica de dibujo y de pintura también le daba tiempo para la experimentación